La habitación del fondo. Hay un olor que nunca olvidé. Es el olor de esa habitación. Madera vieja, humedad suave y algo más que nunca supe nombrar. Algo que se quedaba en la ropa si uno se acercaba demasiado a la puerta. Durante 32 años, esa puerta estuvo cerrada. Y yo nunca pregunté por qué. Eso dice mucho de mí, ¿verdad? Dice que aprendí a no preguntar. Que aprendí a vivir alrededor de los silencios de Rafael como si fueran muebles. Como si un silencio fuera algo que simplemente se rodea, se acepta y con el tiempo deja de verse. Me llamo Carmen. Tengo 63 años. Y hasta hace 4 meses creía que conocía mi propia vida. Me equivocaba. Todo comenzó con el corazón. No de manera poética, de manera médica, concreta, un poco humillante. El doctor Herrera me miró por encima de sus lentes y me dijo que mis arterias estaban dando señales de cansancio, que necesitaba reducir el estrés, que vivir sola no era una buena idea por ahora. ¿Tiene familia?, me preguntó, como si eso fuera suficiente. «Un hijo», dije. «Bien, pero no era tan simple. Andrés vive a 2 horas. Tiene su trabajo, su esposa, sus hijos. No puede venir a vivir conmigo. Y yo tampoco quiero eso. A mi edad, uno aprende que la dependencia tiene un costo que se paga con dignidad». Fue Andrés quien propuso la solución. «Mamá, encontré a alguien. Una chica joven, muy tranquila. Tiene referencias. Se llama Lucía». «¿Cómo la encontraste?», le pregunté. Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible. «Por una agencia», dijo. «Es de confianza». No pensé más en esa pausa. Debí haberlo hecho. Lucía llegó un martes por la mañana. Tocó el timbre exactamente a las 9, con una maleta mediana y una bolsa de tela. Tenía el cabello oscuro recogido, los ojos color miel, y una forma de pararse en la puerta que me llamó la atención. No era timidez. Era algo más parecido a la contención, como alguien que está midiendo cada gesto antes de mostrarlo. «Buenos días, señora Carmen», dijo. «Buenos días», respondí. «Pasa». Los primeros días fueron normales. Lucía cocinaba bien, ordenaba sin que se lo pidiera, y no hacía preguntas innecesarias. Era exactamente lo que yo quería. Presencia sin intrusión. Alguien que estuviera sin estorbar. Pero hay cosas que una mujer de 63 años nota. Cosas pequeñas. El tercer día, la encontré parada frente a la repisa de los retratos. Estaba mirando una foto de Rafael. Una foto de cuando él tenía unos 40 años. Seria, de traje, en una reunión que ya no recuerdo bien. «Era mi esposo», dije desde la puerta. Ella se giró rápido, demasiado rápido. «Lo siento», dijo. Estaba esperando que el agua hirviera y me distraje. Sonrió. Yo también sonreí, pero algo quedó en el aire. Esa noche acostada, traté de recordar su expresión exacta cuando la sorprendí mirando esa foto. No era curiosidad casual, era algo más intenso, algo que se parecía a ese reconocimiento. Pensé que estaba inventando cosas, que la soledad y el corazón cansado me estaban jugando malas pasadas. Seguí adelante. La segunda semana Lucía me pidió permiso para usar la lavadora en las noches. Le dije que sí. Era una petición normal. Lo que no era normal fue lo que pasó después. Me levanté a las 2 de la madrugada a buscar agua. La casa estaba en silencio, pero había una luz tenue viniendo del pasillo. Lucía estaba parada frente a la habitación del fondo. No intentaba abrir la puerta. Solo estaba ahí, con la mano a unos centímetros del picaporte, sin tocarlo, como si estuviera esperando algo, o recordando algo. Me quedé quieta. No sé por qué no dije nada. Tal vez porque había algo en esa escena que me paralizó. Algo que no entendía, pero que sentía como una advertencia.
Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Al día siguiente no dije nada. La observé y me di cuenta de que no era la primera vez que se acercaba a esa puerta. Había marcas suaves en el polvo del pasillo. Pasos que iban y volvían. Alguien había estado ahí varias veces. Esa tarde le pregunté, con cuidado, como si fuera una conversación casual. «Lucía, ¿has explorado toda la casa?» «Solo las áreas que usted me indicó», respondió sin dudar. «Bien», dije. «Hay una habitación al fondo del pasillo que está cerrada. Siempre ha estado cerrada. Prefiero que permanezca así». Me miró un momento. «Por supuesto», dijo, pero sus manos apoyadas sobre la mesa se tensaron levemente. Eso no lo inventé. Empecé a prestar más atención. Con disimulo, con la calma que da la experiencia. Una no llega a los 63 años sin aprender a observar, sin que la vean observar. Noté que Lucía a veces se quedaba más tiempo del necesario en la sala cuando yo estaba en el cuarto. Que abría cajones con una naturalidad que no era del todo inocente. Que cuando sonaba mi teléfono y yo salía a contestar, ella no siempre estaba donde debía estar. Pero no tenía pruebas. Solo sensaciones. Y una mujer de mi edad sabe que las sensaciones no son suficientes. Un miércoles, Andrés vino a visitarme. Era una visita corta, de paso. Tomamos café en la cocina mientras Lucía ordenaba la sala. «¿Cómo va todo?», me preguntó Andrés. «Bien», dije. «Lucía es eficiente». «Te lo dije». «¿Cómo la conociste realmente?», pregunté en voz baja. Andrés levantó la taza. «Ya te dije, mamá, por una agencia». «¿El nombre de la agencia?». Me miró con esa expresión que usan los hijos cuando creen que sus madres están exagerando. «No recuerdo el nombre exacto». «¿Por qué? ¿Hay algún problema?». «No», dije, «solo curiosidad». Pero Andrés dejó el café a medias, y antes de irse, fue a saludar a Lucía a la sala. Los escuché hablar en voz baja. No pude entender las palabras. Eso tampoco lo inventé. El jueves siguiente fue el día que cambió todo. Yo tenía cita médica por la mañana. Lucía se quedaría en casa. Era la primera vez que la dejaba sola por más de una hora. La cita fue rápida. El doctor Herrera dijo que mis valores habían mejorado. Salí de buen ánimo. Llegué a casa 40 minutos antes de lo esperado. La puerta principal estaba cerrada con llave, como siempre. Entré sin hacer ruido porque mis zapatos nuevos no suenan en el piso de madera. Escuché pasos en el pasillo del fondo. Caminé despacio. El corazón me latía más fuerte de lo que debería. Llegué hasta la esquina. Lucía estaba arrodillada frente a la puerta de la habitación del fondo. Tenía algo en la mano. Tardé un segundo en reconocerlo. Era un sobre, amarillo, antiguo, con el borde café de los años. No estaba intentando abrir la puerta. Lo estaba mirando. Y en su cara había algo que yo no esperaba ver. Estaba llorando. Me quedé paralizada. Ella no me había escuchado llegar. Seguía ahí, con el sobre entre las manos, sollozando en silencio. Un llanto contenido, de alguien que lleva mucho tiempo practicando el silencio. Di un paso sin querer. El piso crujió. Lucía se giró de golpe. Nos miramos. El sobre quedó visible entre sus manos, y en ese momento vi lo que estaba escrito en el frente, con letra que reconocí de inmediato. Era la letra de Rafael. Y el nombre escrito era uno que yo nunca había escuchado, pero el apellido era el mío, la habitación del fondo. Hay un olor que nunca olvidé. Me quedé mirando ese sobre como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. La letra era de Rafael. Sin duda. Esa letra inclinada hacia la derecha, la R, con ese trazo particular que nunca cambió en 32 años de cartas, de listas, de notas pegadas en la nevera.
Esa letra la habría reconocido en cualquier parte. Pero el nombre escrito no era el mío. Lucía. Y debajo, el apellido. Lucía Mendoza. Mi apellido de soltera. Lucía seguía arrodillada en el suelo. El sobre temblaba levemente entre sus manos. Tenía los ojos rojos, la respiración cortada y una expresión que no era culpa exactamente. Era algo más parecido al miedo. Al miedo de alguien que acaba de ser descubierto haciendo algo que llevaba mucho tiempo preparando. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila para lo que sentía. Ella no respondió de inmediato. Se puso de pie despacio, como si cada movimiento le costara algo. Guardó el sobre detrás de su espalda con un gesto que llegó demasiado tarde. Señora Carmen. ¿Qué es eso, Lucía? Silencio. Encontré el sobre en el suelo, dijo finalmente. Estaba deslizado debajo de la puerta. Creo que llevaba tiempo ahí. Era mentira. Lo supe en el momento en que lo dijo. Una mentira construida rápido, con los materiales que tenía a mano. Pero mentira al fin. Dámelo, dije. Hubo un momento largo. Un momento en que las dos supimos que algo estaba cambiando. Que cualquier cosa que dijera o hiciera en los próximos segundos iba a determinar todo lo que viniera después. Me extendió el sobre. Lo tomé con cuidado, como si pudiera romperse. Como si el papel amarillo fuera a deshacerse entre mis dedos si apretaba demasiado. El nombre estaba escrito con pluma. Lucía Mendoza. La tinta había envejecido hasta volverse de un café claro. Este sobre tenía años. Muchos años. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. Ya le dije, estaba en el suelo. Lucía. Ella bajó la vista. Siéntate, dije. Fuimos a la sala. Ninguna de las dos habló en el camino. Me senté en el sillón de siempre. Ella se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas. La miré con cuidado. Por primera vez desde que había llegado, la miré de verdad, sin la cortesía que una mantiene con alguien que vive en su casa, sin la distancia amable que yo misma había construido. Y lo vi. No sé cómo no lo había visto antes. Tenía los mismos pómulos que Rafael. Esa misma estructura ósea ligeramente angulada. Y los ojos, aunque eran de un color diferente, tenían esa forma particular. Esa forma que yo había mirado durante 30 años sin saber que existía en otra cara. El corazón me dio un vuelco, pero no dije nada todavía. ¿Quién eres?, pregunté. Ella me miró. Ya sabe quién soy. Dímelo tú. Respiró profundo. Y entonces habló. Me dijo que se llamaba Lucía, que tenía 28 años, que su madre había muerto 18 meses atrás, o de una enfermedad larga y silenciosa, y que su madre, antes de morir, le había contado algo que ella llevaba toda la vida sin saber. Le había contado quién era su padre. Escuché sin interrumpir, con esa calma que no era calma sino congelamiento. Ese estado en que el cuerpo se adelanta a la mente y decide que lo mejor es no moverse. Mi madre se llamaba Rosa, dijo Lucía. Conoció a su esposo cuando los dos eran jóvenes. Fue una relación corta. Él se fue antes de que ella supiera que estaba embarazada. Cuando lo supo, lo buscó. Él ya estaba casado. Hizo una pausa. Casado con usted. El reloj de la sala sonó en ese momento. 3 campanadas. Nunca antes me habían parecido tan lentas. ¿Y el sobre?, dije. Mi madre lo guardó toda su vida. Nunca lo abrió. Me lo dio a mí el día que me contó todo. Me dijo que era para mí. Que él lo había mandado cuando yo tenía 2 años. Que ella lo recibió y decidió no leerlo. Que si algún día yo quería saber lo que decía, era mi decisión. ¿Lo has abierto? No. La miré a los ojos.
Estaba diciendo la verdad. ¿Por qué viniste aquí? Lucía tardó un momento. Porque quería entender. No vine a reclamar nada. No vine a causar problemas. Solo quería... ver cómo era la vida que él eligió en vez de quedarse. Algo en esas palabras me golpeó de una manera que no esperaba. La vida que él eligió en vez de quedarse. Porque yo también había sido parte de esa elección, sin saberlo. Yo también era parte de lo que Rafael había puesto en un lado de la balanza. Pero Asil no era tan simple. Y yo lo sabía. ¿Cómo llegaste hasta Andrés? Pregunté. Fue la primera vez que vi algo parecido a incomodidad real en su cara. Eso es complicado, dijo. Tengo tiempo. Respiró. Busqué información. Tomó varios meses. Andrés aparecía en redes vinculado a su apellido. Lo contacté de manera indirecta. Le dije que era trabajadora de una agencia de cuidados. No le dije quién era. ¿Entonces Andrés no sabe? No. Me recosté levemente en el sillón. Tenía el sobre entre las manos. No lo había soltado desde el pasillo. ¿Y la habitación del fondo? Dije. ¿Cómo sabías de esa habitación? Lucía dudó. Mi madre me habló de ella. Me dijo que él le había mencionado una vez que tenía un cuarto donde guardaba cosas importantes. Cosas que no quería mezclar con el resto de su vida. Cosas que no quería mezclar con el resto de su vida. 32 años de puerta cerrada. 32 años de... Ese cuarto no se usa, Carmen. Déjalo. 32 años de yo rodeando ese silencio como si fuera un mueble. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia todavía. Era algo anterior a la rabia. Algo más frío. ¿Tienes la llave? Me preguntó Lucía en voz baja. La miré. ¿Cómo sabes que hay una llave? Porque intenté abrir la puerta. Está con llave. Al menos era honesta sobre eso. Me puse de pie. Fui al dormitorio. Abrí la cajita de madera que siempre estuvo en mi mesa de noche, donde guardaba cosas sin importancia. Aretes sueltos, un rosario viejo, monedas de otros tiempos, y una llave pequeña, de metal oscuro, que siempre estuve convencida de que no habría nada en esta casa. La tomé. Volví a la sala. Lucía me miraba desde el sofá. No le dije nada. Caminé por el pasillo. Ella me siguió a una distancia prudente, como si supiera que este momento no le pertenecía del todo. Me paré frente a la puerta. 32 años. Metí la llave. Giré despacio. La puerta se abrió. El olor llegó primero. Madera, humedad y ese algo más que nunca había sabido nombrar. Ahora lo reconocí. Era el olor del tiempo detenido. El olor de un lugar que nadie ha respirado en mucho tiempo. Encontré el interruptor. La luz parpadeó una vez y se estabilizó. Era una habitación pequeña. Una silla. Un escritorio de madera. Cajas apiladas contra la pared. Y sobre el escritorio, ordenadas con una precisión que reconocí como la de Rafael, había carpetas. Muchas carpetas. Me acerqué. Tomé la primera. Adentro había fotos. Una niña pequeña. De meses, de 1 año, de 2. Una mujer joven sosteniéndola. La mujer no era yo. Pasé a la segunda carpeta. Cartas. Varias. Con el mismo nombre en el remitente. Rosa. Y debajo de todo, en el fondo de la caja más grande, un sobre diferente. Blanco, moderno, con mi nombre escrito. Carmen. Con la letra de Rafael. Lo tomé. Mis manos no temblaban. O tal vez sí, y yo no lo sentía. Escuché a Lucía respirar detrás de mí. Me giré. La miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas otra vez, pero no lloraba. Solo miraba las fotos sobre el escritorio. Las fotos de ella de niña. «¿Sabía que estaban aquí?», dijo en voz muy baja. «¿Cómo?». Mi madre me dijo que él le prometió que las guardaría, que aunque no pudiera estar, no iba a desaparecer del todo, que habría un lugar donde ella existiría. Miré las fotos, miré las carpetas,
Miré los años guardados en cajas. Rafael había prometido no desaparecer del todo. Y había cumplido. Solo que lo había hecho en silencio. En secreto. Y detrás de una puerta con llave, que yo nunca abrí porque aprendí a no preguntar. Apreté el sobre blanco con mi nombre entre los dedos. No lo abrí todavía, porque en ese momento escuché algo que me heló por completo. El timbre de la puerta principal. Y luego, antes de que yo pudiera moverme, la voz de Andrés desde afuera. «Mamá, soy yo. Vine sin avisar, espero que no moleste». Lucía y yo nos miramos, y en sus ojos vi algo que me confirmó lo que ya empezaba a sospechar. Ella sabía que él vendría hoy. El timbre sonó una segunda vez. Andrés no era de los que esperaban mucho. Guardé el sobre blanco dentro de mi blusa, contra el pecho, con un movimiento rápido que sorprendió hasta que a mí misma. No sé por qué lo hice. Fue instinto. El mismo instinto que te hace cerrar el puño cuando sientes que algo valioso está ahí a punto de caerte de las manos. Lucía me miraba. «¿Sabías que vendría hoy?», le pregunté en voz baja. Ella no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente respuesta. «Cierra la puerta», le dije. «Señora Carmen, cierra la puerta, Lucía, y no digas nada». Salí al pasillo. Cerré la habitación del fondo detrás de mí. La llave la puse en el bolsillo del delantal. Caminé hacia la entrada con la calma que una aprende a fabricar cuando no queda de otra. Abrí la puerta. Andrés estaba ahí con una bolsa de frutas y esa sonrisa suya que siempre me pareció demasiado fácil, demasiado lista, como una herramienta que saca cuando la necesita. «Mamá, qué buena cara tienes hoy». «Pasa», dije. Entró. Saludó a Lucía con un gesto breve desde lejos. Demasiado breve. El saludo de alguien que no quiere que parezca que se conocen más de lo que dicen. Pero yo ya estaba mirando diferente. Nos sentamos en la cocina. Lucía desapareció hacia su cuarto con una discreción que en otro momento habría agradecido. Andrés puso las frutas sobre la mesa y me habló de sus hijos, del trabajo, de que su esposa quería organizar una comida familiar el mes siguiente. Hablaba con esa fluidez de quien está llenando espacio, de quien necesita que la conversación no pare porque si para, entra algo que no quiere enfrentar. Lo dejé hablar. Después de un rato puse mi taza sobre la mesa y dije, «¿Por qué viniste hoy realmente?». Me miró. «Ya te dije, quería verte». «Andrés». Algo cambió en su cara. Muy poco. Pero yo conozco esa cara desde que tenía 3 días de nacido. «¿Pasó algo?», preguntó. «Eso te pregunto yo». Se recostó en la silla. Cruzó los brazos. Un gesto que aprendió de su padre y que siempre significó lo mismo. Estoy construyendo una distancia antes de hablar. «Mamá, ¿Lucía te dijo algo?». Ahí estaba. «¿Qué me tendría que haber dicho?». Respondí. «Nada, olvídalo». «No lo voy a olvidar. Tú viniste hoy por ella, no por mí». Silencio. «¿La conoces de antes?», pregunté. Andrés miró la mesa, luego me miró a mí. Y por un segundo, solo un segundo, vi en su cara algo que no esperaba ver. No era culpa exactamente, era agotamiento. El agotamiento de alguien que lleva tiempo cargando algo pesado y no sabe cómo soltarlo. «Hace 2 meses me contactó», dijo finalmente. «Me escribió por internet. Me dijo que era hija de papá». El aire de la cocina se volvió diferente. «¿Y tú le creíste?». «No al principio, pero me mandó cosas, fotos, una carta que mi papá le había escrito a su madre. La letra era de él. Mamá, yo conozco esa letra. ¿Por qué no me dijiste nada?». Se quedó callado. «Andrés, ¿por qué no me dijiste nada?». «Porque no sabía cómo. Porque papá lleva 3 años muerto y pensé que esto solo te iba a ir a hacer daño. Pensé que era mejor manejarlo yo». «¿Manejarlo?».
Ver quién era ella. Si era verdad. Si quería algo. ¿Y qué quiere? Dice que no quiere nada. Que solo quería conocer de dónde venía. Me levanté. Fui a la ventana. Afuera el jardín estaba igual que siempre. Las matas de siempre viva que yo misma planté hace 20 años. El naranjo que Rafael decía que nunca iba a dar frutos y que lleva 15 años dando. Todo igual. Todo completamente distinto. Hay una habitación en el fondo del pasillo. Dije sin girarme. Andrés no respondió. ¿Sabías lo que había dentro? No, dijo, pero lo suponía. Me giré. ¿Lo suponías? Una vez, cuando era chico, intenté entrar. Papá me encontró con la mano en el picaporte. Nunca lo había visto así. Me dijo que esa habitación no existía para nosotros, que era su espacio y que si volvía a acercarme, le iba a pesar. Hizo una pausa. Tenía como 8 años. No volví a intentarlo. Una habitación que no existía para nosotros. 32 años de una habitación que existía para alguien más. Sentí el sobre contra mi pecho. El papel doblado, quieto, esperando. ¿Lucía sabe que tú sabías? Le pregunté satirarse a Andrés. Sí. ¿Por eso la mandaste aquí? ¿Para que encontrara lo que hay en esa habitación? La mandé aquí porque necesitabas ayuda, mamá. Eso es verdad. Pero también convenía. No lo negó. Me senté de nuevo. Lo miré a los ojos con esa calma que ya no era fabricada, sino real. La calma de alguien que ha cruzado una línea invisible y del otro lado descubre que puede respirar. Quiero que esta noche todos cenemos juntos, dije. Tú, Lucía y yo. Y quiero que nadie finja nada. ¿Puedes hacer eso? Andrés asintió despacio. Sí, dijo. Antes de que se levantara puse mi mano sobre su brazo. No estoy enojada contigo, dije. Todavía no sé lo que estoy, pero no es enojo. Me miró con algo que se parecía al alivio y algo que se parecía al dolor. Lo siento, mamá. Ya hablaremos, dije. Esa tarde, mientras Andrés dormía una siesta en el cuarto de visitas y Lucía preparaba la cena en silencio, me encerré en mi cuarto. Saqué el sobre de debajo de la blusa. Carmen, la letra de Rafael. Firme, inclinada, inconfundible. Lo tuve entre las manos durante varios minutos, sin abrirlo. Pensé en todas las cosas que podría decir. Pensé en todas las versiones de Rafael que había conocido. El hombre que me trajo flores amarillas el día que perdí a mi madre. El hombre que se dormía con la radio prendida y que nunca aprendió a doblar las sábanas. El hombre que 3 años antes de morir empezó a quedarse callado en las cenas y yo pensé que era la edad y no pregunté. Aprendí a no preguntar. Abrí el sobre. Adentro había 3 hojas, escritas por ambos lados, con esa letra que ahora me dolía ver. Carmen, si estás leyendo esto es porque me fui antes de poder decírtelo en persona, o porque encontraste esta habitación de una manera que yo no pude controlar. De cualquier forma, ya es tarde para que te pida perdón de la manera que mereces. Pero voy a intentarlo igual. Cuando te conocí, ya existía Rosa. Fue una historia corta, más mía que de ella. Y cuando terminó, yo creí que terminaba del todo. Me equivoqué. 2 años después Rosa me buscó. Me dijo que había tenido una hija. Mi hija. No te lo dije. Elegí no decírtelo. Eso fue cobardía, Carmen. No fue protegerte, fue protegerme a mí. Tuve que parar. Dejé el papel sobre la cama. Respiré 3 veces. Volví a leer. Rosa no me pidió que dejara mi vida. Solo me pidió que no desapareciera del todo. Que la niña supiera que su padre existía aunque no estuviera. Mandé dinero durante años. Guardé fotos, guardé cartas. Todo está en esa habitación. Nunca los visité. Eso también fue cobardía. Cuando Rosa murió, hace 2 años, recibí una carta de un abogado.
Me decía que Lucía ya era adulta y que Rosa, antes de morir, había pedido que yo decidiera si quería que ella supiera quién era yo. Me dio 6 meses para responder. No respondí. No supe cómo. Solté el papel. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no supe medir. Podía escuchar los ruidos de la cocina. Pasos suaves, el sonido del agua, una cuchara contra una olla. Lucía preparando la cena en mi casa. La hija de Rafael preparando la cena en mi casa. Y yo con una carta de un hombre muerto entre las manos que me explicaba 32 años de silencio, con una honestidad que llegaba demasiado tarde. Seguí leyendo. No sé si Lucía va a buscarte algún día. No sé si va a quererte buscar. Pero si lo hace, Carmen, quiero pedirte algo. No como esposo, no como el hombre que te falló, como alguien que te conoce mejor que nadie y que sabe lo que eres capaz de hacer cuando decides serlo. No la juzgues por lo que fui yo. Ella no eligió nada de esto. Igual que tú. Cerré los ojos. Igual que tú. Guardé las hojas con cuidado. Las volví a meter en el sobre. Puse el sobre en el cajón de mi mesa de noche, debajo del rosario y los aretes sueltos. Me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. 63 años. Una vida que creí conocer. Una habitación que nunca abrí. Un hombre que me eligió y al mismo tiempo no me eligió del todo. Y una joven en mi cocina que olía a la misma historia desde el otro lado. Salí del cuarto. Fui a la cocina. Lucía estaba de espaldas, revolviendo algo en la olla. Se tensó cuando me escuchó entrar, pero no se giró de inmediato. Me acerqué. Me paré a su lado. Miré la olla un momento. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Sopa de fideos», dijo en voz baja. «Espero que esté bien». «Está bien», dije. Silencio. Lucía. Se giró. La miré. Los pómulos de Rafael. Los ojos con esa forma particular. 28 años y toda una vida de preguntas sin respuesta en la cara. «Leí la carta», dije. Ella abrió la boca levemente. No dijo nada. «Mañana», dije, «vamos a abrir ese sobre amarillo juntas. El que traías tú. ¿De acuerdo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraron. Solo se llenaron. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué haría eso por mí?». Lo pensé un momento y encontré la respuesta más honesta que tenía. «Porque los dos merecemos saber qué decía». Ella asintió despacio. Se giró hacia la olla. Fui a poner la mesa. 3 platos. 3 vasos. Como si fuera una cena cualquiera. Pero cuando fui a sacar la tercera silla del rincón, noté algo que no había visto antes. Debajo de la silla, pegado con cinta vieja al travesaño de madera, había un sobre pequeño. Blanco. Sin nombre. Lo despegué con cuidado. Adentro había una llave. No era la llave de la habitación del fondo. Era más grande, más moderna, con una etiqueta de plástico amarillo descolorido. Y en la etiqueta, escrito con marcador casi borrado, 3 números. 4-, 1-, 7. No reconocí la llave. No reconocí los números. Pero supe, con esa certeza que no necesita explicación, que Rafael los había puesto ahí, y que todavía no había terminado de hablar. Esa noche cenamos los 3 casi en silencio. No era un silencio incómodo del todo. Era más bien el silencio de 3 personas que saben demasiado y no saben todavía cómo ordenarlo. Como cuando hay una tormenta afuera y adentro nadie habla porque todos están escuchando el viento. Andrés comió despacio. Me miraba de reojo cada cierto tiempo, buscando en mi cara alguna señal de lo que estaba pensando. Siempre fue así. Desde chico aprendió a leerme antes de hablar. Supongo que todos los hijos aprenden eso.
Supongo que algunos padres los obligan a aprenderlo sin darse cuenta. Lucía apenas tocó la sopa que ella misma había preparado. Yo comí, porque el cuerpo necesita lo que necesita, aunque el mundo se esté reacomodando. Cuando recogí los platos puse la llave sobre la mesa. Los dos la miraron. «¿Qué es eso?», preguntó Andrés. «Estaba pegada debajo de la silla», dije. «La que está en el rincón, la que nadie usa». Andrés frunció el ceño. Tomó la llave. La observó por los dos lados. «No la reconozco». «Yo tampoco». Lucía la miraba sin tocarla, con esa contención suya que yo ya empezaba a entender como un mecanismo, como una puerta que ella misma había aprendido a mantener cerrada. «¿Los números significan algo para ti?», le pregunté. Levantó la vista. 4, 1, 7, dije. «¿Tu madre te dijo algo alguna vez con esos números?». Pensé un momento. Luego negó con la cabeza. «No». «¿Una caja de seguridad?», propuso Andrés. «Posiblemente», dije. «¿Pero en qué banco?». Nadie respondió. Me senté. Puse la llave en el centro de la mesa, entre los tres, como si fuera parte de la cena, como si fuera un plato más que todavía no sabíamos cómo servir. «Mañana voy a revisar los papeles de Rafael», dije. «Tiene que haber algo, un estado de cuenta, un contrato, algo que indique con qué banco trabajaba además del de siempre». «Yo te ayudo», dijo Andrés. «Los dos me ayudan», dije. Y miré a Lucía cuando lo dije. Ella asintió, despacio, pero asintió. Esa noche no dormí bien. No fue insomnio exactamente. Fue ese estado a medias en que el cuerpo descansa, pero la mente sigue trabajando. Sigue acomodando piezas. Sigue preguntando cosas que no tienen respuesta todavía. Pensé en Rafael. 32 años de matrimonio. 32 años de cenas y discusiones pequeñas, y viajes cortos, y enfermedades, y cumpleaños, y todo lo que forma una vida juntos. 32 años de creer que conocía a ese hombre. No lo conocía del todo, pero tampoco era un extraño. Eso era lo más difícil de sostener. Que las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Que el hombre que me había fallado era también el mismo que había guardado esas fotos durante 30 años. Que había cumplido una promesa en silencio, con cajas y carpetas, y unía esa habitación con llave, de una manera imperfecta y cobarde, pero real. No podía odiarlo del todo. Y eso, de cierta manera, era más complicado que el odio. A las 6 de la mañana me levanté. Fui a la habitación del fondo. La abrí de nuevo. Esta vez, sin Lucía. Esta vez, sola. Me senté en la silla frente al escritorio y empecé a revisar las carpetas con calma, una por una, con el mismo orden metódico que Rafael siempre tuvo para sus cosas. Esa era una de las pocas disciplinas que le reconocí siempre. Sus papeles siempre estaban en orden. Las carpetas más antiguas eran las fotos. Lucía de bebé. Lucía de 2 años, de 4, de 7. Siempre tomadas desde cierta distancia, como fotos que alguien manda por correo en lugar de tomar en persona. En el reverso de algunas había fechas escritas con letra de mujer. La letra de Rosa, supuse. Una letra redonda y pequeña que anotaba la fecha y a veces una frase corta. «Ya camina sola. Se parece a ti». Me detuve en esa frase. «Se parece a ti». La guardé de vuelta. Las carpetas del medio eran documentos, ni estados de cuenta de una cuenta que yo nunca había visto. Una cuenta en un banco diferente al nuestro, abierta 30 años atrás, con movimientos regulares cada mes. Montos modestos pero constantes. El dinero que Rafael mandaba. Busqué el nombre del banco en la portada del estado de cuenta. Banco del Valle, sucursal Centro. Lo anoté en un papel. Las carpetas del fondo eran cartas. Las cartas de Rosa.
Las leí con el respeto que se le tiene a algo que no estaba destinado para uno, pero que uno necesita entender. No eran cartas de amor. Eran cartas de una mujer que había aprendido a vivir con una situación que no había elegido y que lo hacía con una dignidad que me sorprendió. No había reclamos. No había amenazas. Solo información. ¿Cómo estaba la niña? ¿Qué había aprendido? ¿Qué necesitaba? Y al final de cada carta, siempre la misma frase. No te pido que vengas. Solo te pido que no desaparezcas del todo. Rafael nunca había desaparecido del todo. Y yo nunca lo había sabido. Cerré la última carpeta. Me quedé sentada en esa silla pequeña, en esa habitación que olía a tiempo detenido, y permití que todo lo que había leído se asentara. No lloré. No sé si era fortaleza o simplemente que el cuerpo ya había procesado el primer golpe y estaba esperando el siguiente. Porque había algo que todavía no entendía. La llave. Si Rafael quería que yo encontrara esa habitación después de su muerte, habría dejado la llave en un lugar obvio. Habría dejado una nota. Habría hecho algo más directo. Pero la llave de la habitación la tenía yo, sin saber que la tenía. En esa cajita de madera donde guardé cosas sin importancia durante años. Lo que significaba que Rafael la había puesto allí sin decirme que habría. Esperando, quizás, que algún día la curiosidad o la necesidad me llevaran a probarla en la puerta correcta. ¿Cuánto tiempo había esperado que yo abriera esa puerta por mi cuenta? ¿Cuántas veces habría mirado esa cajita y se habría preguntado si ese día sería el día? No ibas a tener respuesta para eso. Pero la otra llave, la que encontré pegada bajo la silla, era diferente. Esa la había puesto ahí con una intención más urgente, con los números escritos en la etiqueta, con la precisión de alguien que está dejando instrucciones, no pistas. Esa llave tenía un destino concreto, y yo ibas a encontrarlo. A las 8 de la mañana, Andrés y Lucía ya estaban despiertos. Puse el papel con el nombre del banco sobre la mesa del desayuno. Banco del Valle. Dije, Rafael tenía una cuenta ahí. Necesito ir hoy. Andrés miró el papel. ¿Cómo supiste? Encontré los estados de cuenta en la habitación. Hubo un momento de silencio. ¿Vienes?, le pregunté. Sí, dijo. Miré a Lucía. ¿Tú también? Ella levantó la vista de la taza de café. Abrió la boca como para decir que no era necesario, que ella no tenía derecho, que no era su lugar. Lucía, dije antes de que hablara, esto también es tuyo. No lo discutamos. Cerró la boca. Asintió. Antes de salir, recordé el sobre amarillo. El que ella había traído. El que Rafael le había mandado cuando tenía 2 años y que Rosa había guardado toda su vida sin abrir. Esta tarde, le dije. Cuando volvamos. ¿Todavía quieres abrirlo juntas? Sí, dijo. Bien. El banco quedaba 20 minutos. Fuimos en el carro de Andrés. Nadie habló mucho en el camino. Lucía iba en el asiento de atrás mirando por la ventana. Yo iba mirando al frente. Pensé en preguntarle cómo había sido su infancia. Si había sido feliz. Si Rosa había sido una buena madre. Pero no era el momento. Había tiempo. O al menos eso quería creer. En el banco nos atendió una mujer joven que revisó la documentación con eficiencia. Le expliqué que mi esposo había fallecido 3 años atrás y que había encontrado referencias a una cuenta en ese banco. Le mostré el estado de cuenta más reciente de la carpeta. Tecleó durante un momento. Sí, aquí está la cuenta, dijo. Hay también un servicio de caja de seguridad vinculado a este número de cliente. Saqué la llave. La mujer la miró. Caja 417, dijo. Sí, coincide con el registro. El 4, el 1, el 7. No eran números al azar.
era el número de la caja. Rafael había puesto las instrucciones exactas, solo que de una manera que requería encontrar primero la llave, conocer el banco y conectar los puntos. Una cadena de pasos que solo alguien dispuesto a buscar podía seguir. Alguien como yo, o alguien como Lucía, o los dos. Con la documentación en orden, nos llevaron a la sala de cajas de seguridad. Una habitación pequeña, fría, con olor a metal y a papel guardado. Me dejaron sola con la caja. La abrí. Adentro había 3 cosas. Un sobre grande de papel manila, cerrado con una presilla metálica. Un pequeño cuaderno de tapas negras. Y una foto. Una sola foto. La tomé primero. Era una foto de Rafael joven. Tendría unos 30 años. Estaba parado en una calle que no reconocí, con el sol de frente, entrecorrando los ojos. Y a su lado, tomada de su mano, había una niña pequeña, de unos 2 o 3 años, con el cabello oscuro recogido en 2 trenzas pequeñas. La niña miraba hacia la cámara con los ojos muy abiertos. Los mismos ojos que yo había visto esta mañana tomar café en mi cocina. Rafael sí había ido, una vez al menos, una sola vez. Y alguien había tomado esta foto. Guardé la foto con cuidado. Abrí el sobre de papel manila. Adentro había documentos legales. Los revisé despacio. Eran papeles de un fideicomiso, constituido hace 12 años, con un beneficiario único. El nombre era Lucía Mendoza. El monto era considerable. No una fortuna, pero sí suficiente para cambiar la vida de alguien que empieza. Una cantidad que Rafael había ido acumulando en silencio durante años y había formalizado legalmente sin decirme nada. El administrador del fideicomiso era un abogado con una dirección en el centro de la ciudad. Al final del documento había una nota escrita a mano, al margen, con la letra inconfundible de Rafael. Esto no te quita nada, Carmen. Fue siempre dinero aparte. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas eso. Lo leí 2 veces. Luego tomé el cuaderno de tapas negras. Lo abrí. Era un diario. No de todos los días. Solo entradas ocasionales, con meses o años de distancia entre una y otra. La primera era de hace 25 años. La última era de 3 meses antes de que Rafael muriera. La última entrada decía lo siguiente. El médico dice que tengo poco tiempo. No sé si meses o semanas. Carmen no sabe todavía. Voy a decírselo pronto, pero antes necesito ordenar esto. Necesito que si algo le pasa a mi memoria, si no encuentro el momento o las palabras, haya un camino. Un camino que lleve a Carmen hasta aquí. Y desde aquí, si ella decide, y hasta Lucía. No le pido que la quiera. No tengo derecho a pedirle nada. Solo le pido que si algún día se encuentran, no la haga pagar por lo que fui yo. Carmen siempre fue mejor persona que yo. Eso nunca lo dudé. Cerré el cuaderno. Me quedé sentada en esa silla fría de la sala de cajas de seguridad durante un tiempo que no me di. No lloré. Seguí sin llorar. Pero algo dentro de mí se movió de una manera que no tenía nombre claro. No era perdón. Todavía no. No era tampoco rabia. Era algo más parecido a la comprensión. A esa comprensión dolorosa que llega cuando uno entiende que una persona puede ser simultáneamente quien te lastimó y quien te amó. Que esas 2 cosas no se cancelan. Que una puede cargar las 2 al mismo tiempo. Guardé todo de vuelta en el sobre. Tomé la foto, el cuaderno, los documentos del fideicomiso. Salí de la sala. Andrés y Lucía estaban sentados en los sillones del vestíbulo del banco. Los 2 levantaron la vista cuando me vieron salir. Me senté frente a ellos. Les puse la foto sobre la mesita baja que estaba entre los sillones. Lucía la vio primero. Se quedó completamente quieta. Andrés la miró. Luego me miró a mí. ¿Cuándo fue eso?
dijo en voz baja. No sé, dije. Ella tendría 2 o 3 años. Lucía extendió la mano muy despacio y tomó la foto. La sostuvo con los dedos en los bordes como si fuera algo frágil. La miró durante un tiempo largo. Luego dijo en voz muy baja, casi para ella misma. Mi mamá me contó que él fue una vez. Solo una vez. Yo era muy chica. No lo recuerdo. Lo sé, dije. Me miró. Hay más cosas que necesito mostrarte, dije. Esta tarde, en casa. Ella asintió. Andrés carraspeó. Tenía los ojos brillantes, pero la mandíbula apretada. Mi hijo siempre fue así. Las emociones las guarda en la mandíbula. Mamá, dijo. ¿Estás bien? Lo pensé honestamente. No lo sé todavía, dije, pero voy a estarlo. Salimos del banco. El sol estaba alto, la calle ruidosa, normal, completamente ajena a todo lo que acababa de pasar dentro de esas paredes frías. Caminamos hacia el carro en silencio, y fue Lucía, que iba un paso detrás de nosotros, quien habló primero. Señora Carmen. Me detuve, me giré. Ella me miraba con esa contención suya, con esos ojos llenos que no terminaban de llorar. Gracias, dijo, por no haberme sacado de su casa. La miré un momento. Todavía no abres ese sobre amarillo, dije. Espérame. Ella sonrió. Apenas. Pero sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. Y fue la primera vez que noté, con una claridad que me dolió y me consoló al mismo tiempo, que esa sonrisa era exactamente igual a la de Rafael. Subimos al carro. Andrés prendió el motor. Y entonces sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Una serie de dígitos locales pero sin nombre registrado. Lo contesté. ¿Señora Carmen Mendoza? Dijo una voz de hombre. Formal. Profesional. Sí, dije. Le habla el licenciado Fuentes. Soy el abogado administrador del fideicomiso constituido por su esposo Rafael. Necesito hablar con usted urgentemente. Hice una pausa. Ya sé del fideicomiso, dije. Encontré los documentos esta mañana. Silencio del otro lado. Señora Carmen, dijo el abogado con un tono diferente ahora, más cuidadoso. El fideicomiso es solo una parte de lo que necesito informarle. El corazón me dio un vuelco. Hay algo más, dijo, y algo que su esposo dejó instrucciones de revelar únicamente si usted encontraba la caja de seguridad por sus propios medios. Andrés me miraba desde el asiento del conductor. Lucía había dejado de respirar en el asiento de atrás. ¿Qué es?, pregunté. El abogado tomó aire. Señora Carmen, su esposo tenía otro hijo. El teléfono pesaba diferente en mi mano. No sé cómo explicarlo. Era el mismo teléfono de siempre. El mismo plástico negro. El mismo peso exacto. Pero en el momento en que el abogado dijo esas palabras, sentí que algo en el objeto cambió. Como si el sonido hubiera entrado por el auricular y se hubiera quedado ahí adentro, vibrando. Su esposo tenía otro hijo. Andrés me miraba. Lucía no se movía. ¿Está usted ahí, señora Carmen?, dijo el abogado. Sí, dije. Mi voz sonó normal. No sé de dónde saqué eso. Entiendo que es una información difícil de recibir, dijo. Su esposo dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo revelarla. Él sabía que usted era la única persona capaz de manejar esto de la manera correcta. ¿Cuántos años tiene?, pregunté. ¿Perdón? El otro hijo. ¿Cuántos años tiene? Una pausa breve. 34. 34 años. 2 años más que Andrés. 2 años más que mi propio hijo. Calculé en silencio. Rafael tenía 27 años cuando nació ese niño. Llevábamos 3 años casados. Yo estaba embarazada de Andrés en ese entonces.
en el último trimestre, con los pies hinchados y el vientre grande, creyendo que el mundo era lo que tenía enfrente. ¿Dónde está?, pregunté. Eso es parte de lo que necesito explicarle en persona, señora Carmen. Hay documentos. Hay una situación legal que requiere su participación. ¿Mi participación? Su esposo dejó parte del patrimonio vinculado a una condición que involucra a los 3 hijos. Los 3 hijos. Escuché esas palabras y algo dentro de mí se reorganizó, de una manera que no esperaba. No fue derrumbe. Fue más bien como cuando uno está cargando algo muy pesado y de repente entiende que el peso no va a desaparecer, que lo que hay que hacer es acomodar la postura. Licenciado, dije. Necesito un día. Mañana lo llamo y coordinamos. Por supuesto, dijo. Quedo a su disposición. Colgué. Guardé el teléfono en la cartera. Andrés y Lucía seguían mirándome. El motor del carro seguía encendido. La calle seguía siendo ruidosa y normal afuera. ¿Qué pasó?, dijo Andrés. Lo miré. Luego miré a Lucía por el espejo retrovisor. Hay un tercer hermano, dije. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de los últimos días. Fue un silencio completamente nuevo. Andrés abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Qué? Un hombre de 34 años. 2 años mayor que tú. Andrés miró el volante. Vi cómo apretaba los dedos sobre el cuero. Esa mandíbula suya. Otra vez. Lucía no dijo nada. Pero en el espejo retrovisor vi que se llevó la mano al pecho. Un gesto pequeño, involuntario. Como alguien que acaba de descubrir que no estaba tan sola como creía. Vamos a casa, dije. Andrés prendió la marcha sin decir nada. El camino de regreso fue silencioso. No el silencio de antes, que era de procesamiento. Este era de algo más parecido al asombro de cuando la realidad resulta ser más grande de lo que uno creyó que cabía. Llegamos. Entramos. Lucía fue directamente a su cuarto. Andrés se quedó parado en la sala con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. «Mamá», dijo. «Dime». «¿Cómo estás?» Me senté en el sillón de siempre. Puse la cartera sobre la mesita. Respiré. «Estoy procesando», dije. «Igual que tú. No es lo mismo para mí que para ti». «No, pero tampoco es fácil para ti. Y no tienes que fingir que lo es». Se sentó en el sofá. Se recostó hacia atrás y miró el techo. «Toda mi vida creí que éramos una familia normal», dijo. «No perfecta, pero normal». «Éramos una familia», dije. «Eso no cambió». «Papá tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, mamá». «Lo sé». «¿Y eso no te destroza?» Lo pensé honestamente, porque Andrés merecía honestidad, no consuelo fácil. «Me duele», dije. «Me duele de una manera que todavía no terminé de medir. Pero, ¿destroza? No sé. Destroza implica que no queda nada. Y yo siento que queda algo». «¿Qué queda?» 32 años de vida real. Noches reales. Enfermedades reales. Decisiones reales. Eso no se borra porque descubra que Rafael también tuvo secretos. Lo que éramos era verdad, aunque no fuera toda la verdad. Andrés me miró. «Eres más fuerte que yo», dijo. «No soy más fuerte, solo soy mayor. La edad te enseña que casi nada es completamente de un solo color». Se quedó callado un momento. «¿Qué vamos a hacer con el tercer hermano?», dijo finalmente. «Hablar con el abogado, escuchar, decidir con información, no con miedo». «¿Y Lucía?» «Lucía es parte de esto ahora, aunque nadie la hubiera elegido, aunque nadie haya preguntado. Es parte de esto». Andrés asintió despacio. «Antes de continuar», dije, «si esta historia te está llegando adentro,
Suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. Me levanté. Fui a tocar la puerta de Lucía. ¿Sí? Dijo su voz desde adentro. ¿Puedo pasar? Un momento de silencio. Luego, sí. Entré. Lucía estaba sentada en el borde de la cama. Tenía el sobre amarillo en las manos. El sobre antiguo, con la letra de Rafael y su nombre escrito. Lo sostenía igual que siempre, con los dedos en los bordes, sin abrirlo. Me senté a su lado. Ninguna de las dos habló por un momento. ¿Sabías que había más? Le pregunté, sin acusación, solo como pregunta. No, dijo. Mi madre nunca me dijo nada de otro hijo. ¿Le creerías a ella? Pensó un momento. Sí, dijo. Mi madre no ocultaba las cosas difíciles. Me contó todo lo demás sin suavizarlo. Si hubiera sabido de otro hijo, me lo habría dicho. Asentí. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Lucía levantó levemente los hombros. Un gesto pequeño, casi de niña. No sé cómo se siente esto, dijo. Vine aquí creyendo que era la única, que era un secreto entre mi madre y él, y resulta que era solo uno de varios secretos. ¿Eso cambia algo para ti? Me miró. Cambia que me siento menos especial, dijo. Y luego me da vergüenza sentir eso porque no tiene sentido. Yo no le pedí que me tuviera, no le pedí que me mandara dinero ni que guardara mis fotos. Pero de todas formas quería creer que algo en mí le importaba de una manera que no era solo obligación. Tengo algo que mostrarte, dije. Saqué la foto de mi cartera, la que había encontrado en la caja de seguridad. Rafael joven, en aquella calle, con el sol de frente, y la niña de las 2 trenzas tomada de su mano. Lucía la tomó. La miró durante un tiempo largo. «Soy yo», dijo en voz muy baja. «Sí». Fue. Realmente fue. «Sí». Sus ojos se llenaron de nuevo. Esta vez, sí lloró. No de manera dramática, silenciosamente, como lloraba siempre. Esas lágrimas de alguien que aprendió a no hacer ruido con el dolor. La dejé llorar. No puse mi mano en su hombro de inmediato. Esperé, porque hay llantos que necesitan espacio antes de necesitar contacto. Cuando se calmó un poco, dije, ¿abrimos el sobre? Asintió. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Lo tomó. Pasó el dedo por el borde del sobre con cuidado, como si no quisiera romper nada que no debiera romperse. El papel cedió despacio. Adentro había una sola hoja. Lucía la desdobló. La leyó. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha. Una vez, 2 veces, como si necesitara leerlo más de una vez para creerlo. Luego me pasó el papel sin decir nada. Lo tomé. Leí. «Ah, Lucía, si estás leyendo esto significa que eres mayor. Significa que tu mamá decidió darte este sobre y que tú decidiste abrirlo. Las dos son valientes. No tengo manera de explicarte por qué no estuve. Hay razones, pero ninguna es excusa. Lo que sí puedo decirte es lo que sé con certeza. Sé que el día que te vi tenías 2 años y caminabas como si el suelo fuera tuyo. Sé que tenías una risa que se escuchaba desde lejos y que cuando me miraste no me miraste como un extraño. Me miraste como se mira a alguien conocido. No merecía esa mirada. Pero la guardé. La guardé durante todos estos años en el único lugar donde podía guardarla, sin hacerle daño a nadie más. Aquí. Lo que viene después de esta carta, no lo sé. No sé si alguna vez la vas a leer. No sé si cuando la leas vas a querer saber más o vas a querer olvidarlo todo. Cualquiera de las 2 cosas está bien. Pero si alguna vez decides buscar, hay alguien que puede ayudarte a entender el resto. Su nombre es Carmen. Es mi esposa y es la mejor persona que conozco. Doblé el papel con cuidado.
Se lo devolví a Lucía. Ninguna de las dos habló durante un momento. Luego Lucía dijo, con una voz pequeña que sonó más joven que sus 28 años. ¿Usted sabía que él la llamaba así? No, dije. No lo sabía. La mejor persona que conozco. Repitió, casi para ella misma. Era un hombre complicado, dije. Eso no lo voy a negar, pero creo que se conocía bien. Sabía exactamente qué era y qué no era, y no se lo perdonaba. Lucía asintió. ¿Puedo quedarme?, dijo de repente. Y luego, como si se arrepintiera de haber preguntado tan directamente, añadió: «Aquí en la casa. Solo unos días más, hasta que hablemos con el abogado. Después me voy si usted quiere». La miré. 63 años. Una casa con demasiado silencio. Una habitación del fondo que ya no tenía secretos. Un sobre amarillo abierto. Una foto de una niña de 2 años tomada de la mano de un hombre que ya no estaba. Y esta joven sentada a mi lado, con los pómulos de Rafael y la sonrisa que yo nunca había visto antes de hoy. «No tienes que irte», dije. Ella me miró. «Al menos no todavía». Añadí. Fue suficiente. Esa tarde llamé al licenciado Fuentes. Le dije que al día siguiente irías a su oficina, que llevarías a Andrés, que también llevaría a Lucía. Hubo una pausa al otro lado. «¿Conoce usted a la señorita Lucía?», dijo el abogado, con una sorpresa que no pudo ocultar del todo. «Vive en mi casa», dije. Otra pausa. Más larga. «Entiendo», dijo finalmente. «¿El tercer hijo? ¿Sabe él de la existencia de los demás?» «No», dijo el abogado. «Hasta donde yo sé, no sabe nada. Su madre tampoco sabía de la señorita Lucía». «¿Está dispuesto a conocerlos?» «Eso no lo sé, señora Carmen. Eso dependería de él». «¿Cómo se llama?» El abogado dudó un momento, como midiendo si debía decirlo por teléfono. «Sebastián», dijo. «Sebastián Ríos». Anoté el nombre. Sebastián Ríos. 34 años. El primer secreto de Rafael. El más antiguo. El que yo no sabía ni siquiera que había buscado. Esa noche, los tres cenamos de nuevo. Esta vez sin tanto silencio. No es que habláramos de todo. Hay conversaciones que necesitan tiempo antes de poder tenerse. Pero sí hablamos de cosas pequeñas. Andrés contó algo de sus hijos. Lucía preguntó sobre el naranjo del jardín. Yo dije que Rafael siempre creyó que no iba a dar frutos. «¿Y da?», preguntó Lucía. «Cada año», dije. «Desde hace 15». Lucía sonrió. Esa sonrisa de Rafael. Después de cenar, mientras recogía los platos, encontré así a Andrés parado en el pasillo, frente a la puerta de la habitación del fondo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Ya no había nada que cerrar con llave. «¿Quieres entrar?», le dije. Me miró. «¿Está bien si entro?». «Sí», dije. «Ya está bien». Entró solo. Yo no lo seguí. Algunos momentos necesitan privacidad, incluso entre madre e hijo. Me quedé en la cocina terminando de recoger. Escuché desde el pasillo el sonido de una silla arrastrándose. El sonido de alguien sentándose en el escritorio de su padre por primera vez. Luego silencio. Un silencio diferente a todos los otros. Un silencio de alguien que está conociendo a su padre de una manera nueva. Tarde, pero real. Me fui a mi cuarto. Saqué el cuaderno de tapas negras del bolso. Lo puse sobre la mesita de noche, junto al rosario y los aretes y la cajita de madera. No lo abrí esa noche. Ya sabía lo suficiente por ahora. Apagué la luz. Y en la oscuridad pensé en Sebastián Ríos, 34 años. Un nombre que no conocía esta mañana. Un hombre que tampoco sabía que mañana su vida iba a cambiar. Pensé en cómo se lo íbamos a decir. Pensé en su cara cuando lo supiera. Y entonces, justo cuando el sueño empezaba a llegar, escuché algo.
Un sonido suave, desde el pasillo. Pasos. Luego el crujido inconfundible de la puerta de la habitación del fondo. Pero Andrés ya había salido. Yo lo había escuchado ir a su cuarto hace media hora. Me quedé quieta. Los pasos eran más ligeros que los de Andrés. Eran los pasos de Lucía. Y no se detuvieron frente a la puerta. Entraron. Me quedé quieta en la oscuridad. Escuché los pasos de Lucía entrar a esa habitación. No hubo forcejeo con la puerta. No hubo duda. Entró como alguien que finalmente tiene permiso de ir a un lugar al que llevaba mucho tiempo mirando desde afuera. No me levanté de inmediato. Me quedé en la cama con los ojos abiertos en el techo y pensé en lo que significaba ese sonido. Una joven de 28 años, en mi casa, entrando de noche a la habitación donde su padre había guardado su existencia durante 30 años. No era una intrusión. Era algo más parecido a una llegada. Tarde, imperfecta, en silencio, pero llegada al fin. Me levanté. No prendí la luz del pasillo. Caminé descalza, despacio, hasta la puerta abierta de la habitación del fondo. Lucía estaba sentada en el suelo. No en la silla, no frente al escritorio. En el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de las carpetas que yo había dejado ordenadas sobre la mesa. Las tenía abiertas frente a ella. Las fotos. Sus fotos. Las que Rafael había guardado durante 30 años. No me escuchó llegar. La observé un momento desde la puerta. Tenía una foto en cada mano. Las miraba alternando entre una y otra, como si estuviera comparando. Como si estuviera buscando algo en esas imágenes que le ayudara a construir algo que nunca tuvo. Una continuidad. Un hilo entre lo que fue y lo que es. Carraspeé suavemente para no asustarla. Se giró. Me vio en la puerta. Por un segundo su expresión fue de quien espera un reclamo. No le di ninguno. ¿Puedo sentarme?, dije. Tardó un momento en responder. Luego asintió. Me senté en el suelo a su lado. No en la silla. En el suelo, como ella. Pero porque hay momentos en que la altura de una silla pone una distancia que no hace falta. Miramos las fotos juntas durante un rato sin decir nada. En una de ellas, Lucía tendría unos 4 años. Estaba parada frente a lo que parecía ser un árbol grande, con los brazos extendidos intentando abrazarlo, sin alcanzar ni la mitad del tronco. Reía con la boca completamente abierta. «Ese árbol todavía existe», dijo Lucía en voz baja. «Está frente a la casa donde crecí. Mi mamá me llevaba ahí a jugar». «¿Tu mamá tomó estas fotos?» «Algunas sí. Otras las tomaba una vecina». Hizo una pausa. Siempre me preguntaba para qué guardaba tantas fotos si nunca las imprimía para el álbum. Ahora entiendo. Eran para mandárselas a él. No lo dije en voz alta. No hacía falta. ¿Tu mamá fue feliz?, pregunté. Lucía pensó en serio la pregunta. No respondió rápido, como quien dice lo que se espera escuchar. «Creo que sí», dijo finalmente. No de la manera que ella había imaginado cuando era joven, pero encontró su propia manera. Tenía amigas, tenía su trabajo, me tenía a mí. Hizo una pausa pequeña. Decía que la felicidad más honesta no es la que uno planea, sino la que uno construye, con lo que le queda después de que los planes se caen. Me quedé con esa frase un momento. La felicidad que uno construye con lo que le queda. 63 años. Una habitación abierta. Un sobre leído. Una joven sentada en el suelo de mi casa mirando fotos de su propia infancia. No era el plan. Pero era algo. «Lucía», dije. «Mañana vamos a conocer a Sebastián». Ella levantó la vista. «¿Ya habló con él?» «No. Hablaré primero con el abogado. Pero quiero que vengas». «¿Por qué?» «Porque los 3 son parte de la misma historia.
Y porque creo que es mejor enfrentar eso juntos que uno por uno. Él no sabe nada de mí. No, ni yo sabía nada de él esta mañana. Lucía miró sus manos. Tenía la foto de los 4 años todavía entre los dedos. «¿Y si no quieres saber?», dijo. «Eso es posible», dije. «Y si eso pasa, lo respetamos. No podemos obligar a nadie a querer una familia que no eligió. Yo tampoco elegí esto. Ninguno eligió. Ni tú, ni él, ni Andrés, ni yo». Silencio. «Ni siquiera tu madre eligió», añadí. «Y sin embargo construyó algo. Con lo que le quedó». Lucía me miró. Y entonces hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y puso la foto entre las dos. La foto de los 4 años. Ella abrazando ese árbol enorme, riendo con la boca abierta. «Guárdela usted», dijo. La miré. «Era para él», dijo. «Pero él no está. Quédesela». Tomé la foto con cuidado. No dije gracias. Sentí que las gracias habrían sonado pequeñas. La guardé en el bolsillo del pijama. Nos quedamos otro rato en silencio. No era incomodidad. Era ese tipo de silencio que solo se da entre personas que han cruzado algo difícil juntas y ya no necesitan llenarlo todo con palabras. Antes de levantarme dije: «Antes de que todo esto empiece mañana, quiero pedirte algo». Me miró. «Si en algún momento sientes que esto es demasiado, me lo dices. No tienes que ser valiente todo el tiempo. No aquí». Sus ojos se llenaron otra vez. Esta vez parpadeó rápido para detenerlo. «Usted tampoco», dijo en voz baja. Me levanté. Le puse la mano en el hombro un momento. Breve, sin hacer más de lo que el momento pedía. «Apaga la luz cuando termines», dije. Salí al pasillo. Y por primera vez en muchos días, dormí. La oficina del licenciado Fuentes quedaba en un edificio viejo del centro. De esos edificios con escaleras de mármol y pasillos que huelen a papel y a tiempo. Llegamos los 3 a las 10 de la mañana. Andrés iba callado. Lucía iba con las manos juntas sobre la cartera. Yo iba con el cuaderno de tapas negras bajo el brazo. El licenciado Fuentes era un hombre mayor, de cabello blanco y modales precisos. Nos recibió en una sala pequeña con una mesa rectangular y 4 sillas. 4 sillas. La cuarta estaba ocupada. Un hombre joven, 30 y tantos años, complexión media, cabello oscuro, los ojos de un café claro que me detuve en ellos un segundo más de lo necesario. Los mismos ojos de Andrés. No exactamente iguales, pero lo suficientemente parecidos para que el aire de la sala cambiara en el momento en que los dos se miraron. Sebastián Ríos se puso de pie cuando entramos. El licenciado Fuentes hizo las presentaciones con la formalidad cuidadosa de quien sabe que está manejando algo delicado. «Señora Carmen, su hijo Andrés, la señorita Lucía. Les presento al señor Sebastián Ríos». Nadie extendió la mano de inmediato. Sebastián nos miraba con una expresión que reconocí. Era la misma expresión que yo había tenido en el banco el día anterior. La expresión de alguien que llegó creyendo saber de qué se trataba la reunión y que en los primeros segundos entiende que no sabía nada. «Siéntense, por favor», dijo el licenciado. Nos sentamos. Sebastián me mirabas a mí. Luego miraba a Andrés, luego a Lucía, como tomando inventario, como tratando de entender qué tenían en común esas 3 caras. «Señor Sebastián», dije antes de que el abogado empezara, «¿sabe usted por qué está aquí?». Me dijeron que era sobre un asunto legal relacionado con mi padre biológico, dijo. Su voz era tranquila, medida. La voz de alguien que aprendió a controlar lo que muestra. Sé muy poco de él. Mi madre me dijo su nombre hace algunos años. Nada más. ¿Sabe que falleció? Me lo informó el licenciado, sí. Asentí. Yo fui su esposa durante 32 años. Dije. Y esta, señalé a Andrés.
Me corregí. Este es Andrés, su hijo. Mi hijo. Y esta es Lucía. Sebastián miró a Lucía. Algo cruzó por su cara. Un reconocimiento que no esperaba tener. ¿También? Empezó. Sí, dijo Lucía en voz baja. Sebastián se recostó levemente en la silla. Miró el techo un segundo. Luego volvió a mirar al frente con esa calma que yo ya estaba aprendiendo a identificar como la calma de los hijos de Rafael. Esa manera de guardar las emociones en algún lugar interno antes de mostrarlas. Entonces somos 3, dijo. Sí, dije. ¿Cuántos más hay? Que yo sepa, 3. Asintió despacio. El licenciado Fuentes abrió una carpeta sobre la mesa y explicó lo que había. El fideicomiso para Lucía, ya establecido. Una parte del patrimonio restante, distribuida de manera igualitaria entre los 3 hijos, condicionada a que los 3 firmaran de acuerdo. Una manera de Rafael de obligarlos, desde la muerte, a sentarse en la misma mesa al menos una vez. Mientras el abogado hablaba, yo observaba a Sebastián. Era un hombre que había vivido toda su vida sin este pedazo de historia, sin estas caras, sin este apellido que no llevaba pero que corría en su sangre de la misma manera. Y sin embargo estaba aquí, en esta silla, escuchando con una atención que decía que, aunque no lo hubiera elegido, no iba a huir de ello. Eso también era de Rafael. Cuando el licenciado terminó de hablar, hubo silencio. Sebastián fue el primero en hablar. ¿Puedo preguntar algo?, dijo mirándome. Sí, dije. ¿Usted sabía de nosotros? ¿Antes de todo esto? No, dije. No sabía nada hasta hace 4 días. ¿Y aún así está aquí? Aún así estoy aquí. Me miró durante un momento, con esa misma intensidad evaluadora que había visto en Lucía los primeros días. La intensidad de alguien que aprendió a medir la gente antes de confiar. ¿Por qué?, dijo. Era una pregunta honesta. La merecía una respuesta honesta. Porque me pasé 32 años aprendiendo a no preguntar, dije. Y eso me costó demasiado. No pienso seguir haciéndolo. Sebastián asintió. Luego miró a Andrés. Los 2 se miraron durante un segundo que duró más de lo que duraba un segundo. ¿Tú sabías?, le preguntó Sebastián. No, dijo Andrés. Tampoco. Otro silencio. Bien, dijo Sebastián finalmente, y era un bien que significaba muchas cosas al mismo tiempo. Que no había traición de su parte hacia él, que estaban en el mismo punto de partida, que quizás eso era suficiente para empezar. Firmamos los documentos esa mañana. Los 3 hijos. El licenciado Fuentes revisó cada firma con la precisión de su oficio. Cuando terminó, recogió los papeles y los guardó con el orden de quien sabe que lo que acaba de pasar va a importar durante mucho tiempo. Salimos a la calle los 4 juntos. El sol de media mañana estaba fuerte. La calle, ruidosa y normal, completamente ajena a todo lo que acababa de pasar adentro. Nos quedamos un momento en la entrada del edificio sin saber exactamente qué hacer con el resto del día. Fue Andrés quien habló. «Hay un café a la vuelta», dijo, «si alguien quiere». Sebastián lo miró. Lucía miró a Sebastián. Yo miré a los 3. «Yo quiero», dije. Y caminamos. No fue una conversación fácil. Tampoco fue imposible. Fue la conversación de 4 personas que comparten algo que ninguna eligió compartir y que están descubriendo, despacio, que compartirlo no tiene por qué ser una carga, que puede ser, si uno lo decide, otra cosa. Sebastián habló poco al principio. Escuchó más, pero cuando habló, lo hizo con una precisión que me recordó a alguien sin que yo quisiera que me lo recordara. En algún momento, sin que nadie lo planeara, los 3 hermanos estaban hablando entre ellos
y yo los miraba desde afuera de la conversación. Los miraba y pensaba en Rafael, en el hombre que no había tenido el valor de hacer esto en vida, que había dejado llaves debajo de sillas y cartas en cajas de seguridad y puertas cerradas con llave durante 32 años, esperando que alguien más encontrara el camino que él no supo construir. No lo perdoné en ese momento. El perdón no funciona hasta y así. No llega de golpe en un café ruidoso mientras el sol entra por las ventanas. El perdón es un trabajo largo, silencioso, que a veces ni siquiera termina del todo. Pero sí entendí algo. Entendí que Rafael, con todas sus cobardías y todos sus silencios, había amado de una manera que no supo mostrar. Una manera guardada en carpetas y cajas y cuartos cerrados. Una manera que necesitó de su muerte para volverse visible. Y que yo, que había aprendido a vivir alrededor de sus silencios como si fueran muebles, también había tenido mis propios cuartos cerrados. El cuarto de las preguntas no hechas. El cuarto de las cosas que preferí no ver. Esos cuartos también los estaba abriendo ahora. Antes de salir del café, Sebastián me preguntó algo en voz baja, mientras Andrés y Lucía pedían la cuenta. «¿Va a estar bien?», dijo. Lo miré. 34 años. Los ojos de Andrés, pero con otra historia detrás. Una historia que apenas empezaba a conocer. «¿Sí?», dije. «¿Y tú?», pensó un momento. «Todavía no sé», dijo. «Pero creo que sí. Era suficiente honestidad para un primer día». Salimos a la calle. Los 3 hermanos caminaron juntos unos pasos adelante. Sin plan, sin estructura. Solo 3 personas moviéndose en la misma dirección por primera vez. Yo me quedé un momento en la entrada del café. Los observé. Y pensé en todo lo que había pasado en 4 días. En una llave pequeña de metal oscuro en una cajita de madera. En una puerta que llevaba 32 años cerrada. En un sobre amarillo que una madre guardó toda su vida sin abrir. En un cuaderno de tapas negras con la letra de un hombre que amaba en silencio, porque no sabía si hacerlo de otra manera. Pensé en lo que me había costado no preguntar, y en lo que estaba ganando, ahora que había empezado a hacerlo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Caminé hacia ellos. Andrés me vio venir y esperó. Sebastián hizo espacio en la acera. Lucía me miró con esa sonrisa pequeña que todavía me costaba ver, sin sentir algo que no sabía nombrar del todo. Caminamos juntos, sin saber exactamente hacia dónde, sin tener claro qué iba a ser cada uno para el otro con el tiempo, sin promesas que no pudiéramos cumplir, pero juntos. Esa tarde, de vuelta en casa, fui a la habitación del fondo por última vez. Recogí las carpetas del suelo donde Lucía las había dejado. Las ordené sobre el escritorio. Las fotos, las cartas, los documentos. Toda la vida paralela de Rafael, ordenada con el mismo cuidado con que él la había guardado. Luego abrí la ventana. Era la primera vez que esa ventana se abría en 32 años. El aire entró de golpe, limpio, con olor a naranjo. Me quedé un momento ahí, con las manos apoyadas en el marco, mirando el jardín. El naranjo que Rafael dijo que nunca daría frutos. Estaba lleno, como cada año desde hacía 15. Cerré los ojos. No lloré. Tampoco sonreí exactamente. Solo respiré. Y dejé que el aire de afuera llenara ese cuarto por primera vez. Esa habitación que había olido a tiempo detenido durante 32 años. Ya no olía así. Ahora olía a naranjo. Y a algo que, con mucho cuidado y sin apresurarlo, iba a aprender a llamar comienzo. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like
Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces la historia que más nos cuesta contar es la que más le hace falta escuchar a alguien más.